nosotros habíamos quedado con un pendiente de un análisis multivariable, ¿cierto? Utilizando el software, cómo lo hacemos. Entonces vamos a ver, vamos a recordar sobre todo esto, que nuestra ecuación de a solucionar debe tener estas características. Y es contexto, o Y, debe ser igual a un punto de corte de tercero más una constante delta 1 por X1, que es la variable 1 por beta 2, ¿cierto? 2, beta 4, ¿cierto? Entonces, usualmente los ejercicios nos dicen o nos dan una serie de argumentos y una serie de valores para la variable dependiente desde los variables independientes. Por ejemplo, acá dice, consumo de energía eléctrica. Se trata de la energía eléctrica de una planta química consume cada mes se relaciona con la temperatura ambiente de promedio, 100 grados Fahrenheit, ¿no? El número de días del mes, un ejercicio de un libro, el número de días del mes, que sería la variable 2, la pureza promedio del producto, químico, 23, y la tonelada fabricada del producto, 24. Y se identifica así como el consumo de energía eléctrica. Hay que pensar que esto es, por ejemplo, una planta piloto que usa una gasolina o, o una planta piloto que usa un carbón para calentar, para quemar y después estos datos son los que correlacionan. Si nosotros nos vamos al desarrollo que vimos en clase de dato por dato y después determinar X1, X2, X3, como la sumatoria de los promedios, pues eso se nos va a hacer eterno. Entonces, el método de regresión normal también nos permite hacer estas inferencias, calcular estos valores de las constantes beta 0 a beta 4 para una proyección. ¿Cómo se hace? Entonces, nuevamente uno va acá a datos, análisis de datos y va a la parte de regresión. En regresión escoges tu rango Y de entrada, que ya lo escogí acá, pero lo vamos a volver a escoger, ¿cierto? Y en rango de X, en lugar de escoger una sola X como usualmente uno lo hace, uno marca todas las X. Entonces, acá son 4 X, entonces marca todos los datos de las 4 X. Y es la gran diferencia. Para este caso, nosotros vamos a trabajar con los rótulos porque yo les marqué con un nivel de confianza de 0.05% y yo solo quiero el rango de lo voy a colocar en la hoja entonces y ahorita vamos a intentar analizar por los experiencias. ¿Listo? Entonces, todo en un me da un primer coeficiente de correlación múltiple. Yo quisiera la gráfica de la actividad general. Me da un coeficiente de determinación R cuadrado, me da un R cuadrado ajustado, me da un error típico y me da el número de observaciones. ¿Listo? Nos da una nova de este análisis donde nos permite calcular el valor de F y el valor físico de F que de entrada, estoy viendo los numeritos ahí, ustedes saben que estamos rechazando la prueba de F. ¿Listo? Pero yo necesito solucionar esta ecuación y también necesito saber realmente cuál factor de estos es crítico en la energía. Entonces, para solucionar la ecuación, mira que me bota el intercepto de X1, X2, X3, X4 y los coeficientes. Entonces, mira que ya no tengo que hacer ningún despejo, ninguna ecuación, sino tomo esos coeficientes y los voy a anotar en el cuadro. ¿Listo? Mi cuadro de acá, realmente mi ecuación sería, o la ecuación que escribí en el experimento 102, miren que hasta aquí es importante
importante si no hay números enteros, o lo máximo es realmente bastante importante, más que los números enteros, es unas correlaciones que tienen más mínimo dos cifras significativas. ¿Listo? Mi máximo 300 trazos con tres cifras significativas, todo. Entonces, esto sería -102, -102, en punto de corte. Beta 1 sería 0,60, con tres cifras significativas sería 0,605 por X1, que sería como la forma que tendría que colocarle en el examen, que se les llega a preguntar, más 8,92 por X2, más 1,43, 1,44, perdón, por X3, más, importante para números 1, 2, 3, 4 no son potentes, ¿no? Son simplemente subnúmeros, ¿ok? Entonces, realmente, X1, X2, X3, X4, ¿ok? Ah, bueno, pero no es lo único que yo analizaría de la ecuación. Usualmente, uno debe responder si hay algún factor determinante para el análisis de las variables independientes. ¿Qué hago para hacer ese análisis? Yo realmente lo que veo, los coeficientes, pero los coeficientes tienen un valor asociado que es la probabilidad, ¿cierto? Y esa probabilidad que es mayor a 0,05, la variable que uno analiza eh, dice que no es estratégicamente o no es estadísticamente significativa, ¿cierto? Esa variable no es estadísticamente significativa. Vemos que acá ninguna de las variables es estadísticamente significativa, ¿cierto? Si hubiéramos cogido de manera el alfa como el punto uno, esta de pronto alcanzaría a entrar, que sería la variable más próxima, o sea, el punto que es lo que denominamos aquí la pureza promedio del producto. Pero bajo las circunstancias, ninguna variable es estadísticamente significativa. En el papel, lo más probable es que pregunte cuál variable es estadísticamente significativa. ¿Ok? Entonces, acá ninguna variable es estadísticamente significativa. ¿Está? Bastante importante. Vemos acá también otras cosas que son los resultados de los pacientes, no lo vamos a analizar. Y una de las respuestas que usted tiene que aprender es que es esto, que de acuerdo al caso de consumo de energía eléctrica podemos sacar las variables que sabemos como la variable dependiente, la variable independiente, la variable de servicio de consumo, y bueno, todas las X1, X2, X3, X4. Otra conclusión, usualmente el R cuadrado es importante, o el coeficiente de terminación de R cuadrado es importante cuando ese valor es arriba de punto 8. Si es abajo de punto 8, ese valor realmente no es una buena significancia, no es una buena correlación entre los datos. Entonces, las variables no son significativas cuando esa variable dependiente se está analizando. Considérelo arriba del punto 8. Y lo que quiere decir es que 74, ese punto 74 es que el valor múltiple de R solo permite el 74% de la variable. ¿Listo? Eso con respecto a. Y con esto dejamos y terminamos el curso desde el punto de análisis.
les voy a preguntar en mi parcial de alguna forma. Entonces, por favor,